Bueno, muy buenos días. Hoy la bancada del Partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, el Partido Voz, estamos presentando una investigación sobre el tema de la operación petrolera Perenco. Me acompaña la diputada Karina Paz, el diputado Orlando Blanco, el diputado José Chi, de la bancada Voz. Esta es una investigación que hemos venido haciendo desde hace varios meses a partir de que este gobierno quiere aprobar una ley para renovar el contrato por 15 años más de la explotación petrolera en el departamento del Petén, en el Campo Shan, a favor de la empresa Perenco. Esta explotación petrolera es totalmente nociva, lesiva a los intereses del Estado. La empresa Perenco viene explotando, viene operando la explotación petrolera desde 1985. Casi 40 años de explotar el petróleo allá en el Petén, en un área protegida, la Laguna del Tigre, que se está explotando el petróleo en Guatemala. Sin embargo, el último contrato se firmó en el año 2010 y vence la prórroga de ese contrato del 2010, está por vencer, vence en el 2024 prácticamente, son 15 años. Y vence el contrato de esa última prórroga que hizo el gobierno de Álvaro Colón. Ellos extraen y comercializan el 82% de la producción petrolera de Guatemala. Eso es lo que hace Perenco. Sin embargo, esta explotación que de 2010 a 2023 llegó a explotar 40 millones de barriles, oigan guatemaltecos, se llevaron 40 millones de barriles de petróleo de Guatemala entre el 2010 y el 2023. Sin embargo, esa explotación petrolera se vino a pique. De estar produciendo 4 millones de barriles al año, ahora estamos produciendo 1.200.000 barriles al año. De producir 11.000 barriles diarios, hoy estamos produciendo 4.600 barriles diarios. Se desplomó la producción. Sin embargo, los señores se han llevado 40 millones de barriles, pero cada vez la producción se ha venido abajo, de 11.000 barriles diarios a 4.600 barriles diarios. 40 millones de barriles en los 15 años, ¿verdad? 40 millones de barriles en los 15 años. Sin embargo, cuando uno analiza lo que ha exportado, lo que ha producido, lo que ha ganado la empresa Perenco en estos 15 años, nos encontramos que la empresa ha ganado alrededor de 2.613 millones de dólares. En estos últimos 15 años, 2.615 millones de dólares. 2.615 millones de dólares. Imagínense, 2.615 millones son más de 15.000 millones de quetzales. Más, casi como 20.000 millones de quetzales. 2.615 millones de dólares equivalen a 20.000 millones de quetzales. Y ellos le han entregado al Estado únicamente 713 millones de dólares en esos 15 años, que equivale a alrededor de 5.700 millones de quetzales. Es decir, la empresa se ha quedado con 20.000 millones y el Estado solo ha recibido 5.000 millones de quetzales en 15 años. Sin embargo, la ley establece que hay costos recuperables, porque en Guatemala la explotación petrolera corre a cuenta del Estado, no del privado. Guatemala le tiene que pagar a la empresa todos los costos por la explotación. Es decir, todos los costos, la maquinaria, el equipo, el personal, todo lo paga el Estado y le tiene que devolver dinero. Y le ha devuelto 900 millones de dólares. Es decir, que la empresa nos ha pagado regalías por 713 millones de dólares, pero nosotros le hemos devuelto 900. Es decir, le hemos devuelto más de lo que nos ha pagado en regalías
por hidrocarburos compartibles. Esto económicamente no tiene sentido. El Estado ha perdido casi 1.500 millones de quetzales en estos 15 años. Económicamente esto no es beneficioso para Guatemala, porque todo se lo queda a la empresa. Las ganancias de la empresa es de 20.000 millones de quetzales y el Estado ha perdido 1.500 millones de quetzales en estos 15 años. Porque el pago de regalías es menor al costo recuperable que después la empresa reclama al Estado. Entonces esto prácticamente es un mal negocio. Ellos se llevan el petróleo, ellos tienen las ganancias, el Estado les paga los costos por la operación petrolera, el Estado asume todos los riesgos económicos y al final pierde. Económicamente esto no funciona. Y el problema comienza desde el 2013. El 2013 es el punto de quiebre donde el pago de regalías es menor a los costos recuperables. Y desde 2013 para acá, año con año, el Estado devuelve más de lo que le paga. Entonces prácticamente, económicamente, es una pérdida de 1.500 millones de quetzales y una ganancia de 20.000 millones en estos 15 años para la empresa. No se justifica. La ley de hidrocarburos establece que si una explotación petrolera no es beneficiosa económicamente, su resultado económico no es favorable para Guatemala, debe de ser cancelada. Entonces, por razones económicas, debe de ser cancelada y liquidado el contrato con Perenco, por razones económicas. Porque en esas condiciones del contrato, Guatemala está perdiendo. Pero no solo se queda ahí. Desde 1985, que están explotando el petróleo en el Petén, y posteriormente, desde el último contrato que tienen, desde el 2010, nosotros hemos preguntado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales si ellos cuentan con alguna licencia, con alguna aprobación de instrumento ambiental. Hemos preguntado a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas si cuentan o no cuentan con la aprobación de alguna licencia ambiental o de algún instrumento ambiental. No tienen. Y tenemos las notas certificadas después de meses de una batalla de estar pidiendo información, porque pedíamos la información y no la daban a medias, hasta que tuvieron que entregar la información. El último a entregarla fue Ambiente, no querían entregarla. Dijimos que íbamos a llegar al Ministerio de Ambiente hasta que al final la Dirección de Gestión Ambiental nos entrega. Ni siquiera se atrevió el ministro a firmar la nota. La firma el director de Gestión Ambiental. Igual en el Ministerio de Energía y Minas, al final reconocen y el Ministerio de Energía y Minas dice que en fechas diferentes el MEN, bueno, en 3 veces que le preguntamos, el MEN indicó que no existen autorizaciones de los instrumentos ambientales sobre las operaciones de Perenco. Es decir, han operado estos 15 años ilegalmente. Pero los registros nunca han tenido, es decir, han operado 35 años, casi 40 años, porque están operando desde 1985 sin autorización ambiental, sin tener una licencia ambiental. Vamos a presentar las acciones legales para que inmediatamente se suspenda la operación. El Ministerio de Energía y Minas no obra expediente, no obra licencia alguna. Lo que obra son solicitudes de aprobación por parte de la empresa, pero ninguna está aprobada. Y en el Ministerio de Ambiente presentó solicitud en agosto del 2011, volvió a presentar en agosto del 2016, volvió a presentar en febrero del 2017. La empresa lo que hace es que presenta la solicitud, pasan los 5 o 6 años y el ministerio no la autoriza porque no la puede autorizar. ¿Por qué? Porque es un área protegida desde 1996. Entonces no se la va a aprobar nunca. Entonces lo que hace es que presenta, pasan los 5 años, hasta que le contestan que no, entonces vuelve a presentar otra.
Pasan 5 años, le vuelven a decir que no y vuelve a presentar otra. Y la maniobra que hizo ahorita para venir al Congreso es que presentó una en febrero del 2017. Fue la última que presentó. Que lo que establece el ministerio es que hay una solicitud pero no está aprobada. Es decir, la empresa en los últimos 15 años, en los últimos 40 años, no tiene licencias ambientales. No tiene. Esto es ilegal. Aquí hay que deducir responsabilidades contra todos los ministros, viceministros de ambiente, de energía y minas, que han tolerado una explotación sin licencias ambientales. Pero aparte la exigencia de que se cancele el contrato, porque el contrato económicamente es perjudicial para Guatemala. ¿Cómo es posible que la empresa se lleve 40 millones de barriles, que equivalen a 2.600 millones de dólares, 20.000 millones de quetzales, en quetzales, y el Estado solo haya recibido 713 millones de dólares, pero devolvió 900 millones de dólares? Es decir, perdió 186 millones de dólares, que equivalen casi a 1.500 millones de quetzales. Eso no tiene sentido, y eso es lo que quieren aprobar. Una de las primeras acciones que yo le pido aquí a mis colegas es que la otra semana o dentro de 2 semanas se cite a la ministra Iturbide de Ambiente, se cita a la nueva ministra de Energía y Minas. Sabemos que renunció, pero me imagino que nombrarán a alguien más, parece que es nuevamente una mujer, y que cancelen las operaciones, que suspendan inmediatamente las operaciones de Perenco en Guatemala. Sabemos y queremos denunciar, hay nuevos diputados de un partido nuevo que está viniendo al Congreso, que ya se fue a reunir con la empresa. Hay un diputado que está pidiendo dinero para comprar votos a favor de esta ley, y por eso decidimos presentar la investigación hoy, porque ya se están moviendo los intereses de la empresa, y sabemos que una bancada se fue a reunir a las oficinas que están en el edificio Reforma 10. Ahí se reunieron con los directivos de Perenco. Y ante esas situaciones que estamos presentando ya la investigación para advertirle al pueblo que la empresa está buscando sobornar diputados para que le renueven un contrato que es ilegal. No tiene licencias ambientales, pero económicamente también el resultado es negativo. No sé si Karina o Orlando quieren agregar varias cosas. La explotación minera en Guatemala ha generado muchas pérdidas, pero de igual forma la explotación petrolera, la que nos han querido vender como un gran negocio para Guatemala. La explotación petrolera en el campo Shan, que es en el área protegida de la Laguna del Tigre, en el municipio de San Andrés Petén, empezó allá por el año de 1974. En el año 1985 se le da una licencia a Basic Research para que tuviera por 25 años la explotación de este campo petrolero. Posteriormente Perenco compra a finales de la década de los 90, principios de la década de los 2000, compra este derecho, compra esta empresa. El contrato se tenía que vencer en el año 2010, los 25 años que habían arrancado en 1985. Sin embargo, en el 2008, aquí en el Congreso de la República, se hace una artimaña liderada por Roxana Valdetti, Manuel Valdizón y Mario Taracena, que los tres lo que hacen es reformar la ley de hidrocarburos y le permiten al presidente de la República ampliar hasta por un plazo de 15 años más la explotación de este campo. Y por eso es que Colón, en un voto razonado de varios ministros, amplía por 15 años más la explotación. Esta explotación se tiene que terminar en agosto del 2025. Sin embargo, hay varios temas, tanto de índole económico como de índole ambiental, que se han incumplido reiterativamente.
De índole económico, ya el diputado Barrera aclaró, durante estos últimos 15 años de explotación petrolera de Perenco en el departamento del Petén, Perenco se ha llevado una ganancia de más de 20 mil millones de quetzales. Y en el mismo plazo, el Estado de Guatemala ha perdido 1.500 millones de quetzales, es decir, el saldo es negativo para el Estado de Guatemala. La ley establece que si la operación petrolera no es beneficiosa económicamente para el país, debe de ser recibido el contrato. Y desde el año 2013, Guatemala ha causado pérdidas, porque cuando uno ve las curvas de ganancias para el Estado de Guatemala, a partir del año 2013, la operación petrolera para Guatemala empezó a generarle pérdidas. Es decir, llevamos 10 años de pérdidas económicas en la explotación petrolera, mientras que la empresa se sigue hartando de los recursos naturales del Estado. 20 mil millones de quetzales se han hartado en estos 15 años. Desde el año 2022, el gobierno de Alejandro Yamatei y la alianza corrupta aquí en el Congreso, a través de la iniciativa 6021, querían hacer el mismo jueguito que hicieron en el 2008, reformando la ley de hidrocarburos, solo que ahora le querían dar la facultad al presidente de la República para que ampliara hasta por otros 25 años más la licencia de explotación petrolera, en Petén. No lo pudieron hacer porque nos opusimos y hemos estado planteando esto. Pero el hallazgo más macabro para los intereses de protección de los recursos naturales en el país es que esta explotación petrolera en el país, que lleva ya casi 60 años, nunca ha contado con un solo estudio de impacto ambiental aprobado. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo se hace una extracción de recursos naturales sin tener los estudios de impacto ambiental aprobados. Y eso es lo que hemos tenido acá. Sin embargo, hay nombres y apellidos. Pero el colmo de esto es que no solo la legislatura esta que se está viendo ha querido hacer negocio con este tema. Ahora resulta que diputados nuevos, de bancadas nuevas, en el Congreso de la República, ya se están yendo a reunir con la gente de Perenco para que aquí en el Congreso se avale la reforma a la ley de hidrocarburos y que esta empresa pueda tener otros 25 años de explotar los recursos naturales de Guatemala, en este caso el tema del petróleo. Nosotros como bancada Voz, a partir de la próxima semana, vamos a citar inmediatamente a las autoridades de CONAP, a las autoridades del medio ambiente y a las autoridades de energía y minas para que se proceda a hacer los trámites correspondientes para la cancelación en definitiva de este mal negocio para el Estado de Guatemala. Repito, 20 mil millones de quetzales se ha llevado la empresa y Guatemala ha perdido 1.500 millones de quetzales. Más de 60 años explotando el petróleo en Petén y ni un solo estudio de impacto ambiental aprobado. Eso no puede ser y es lo que denunciamos. Hoy estamos concluyendo la legislatura para el periodo 2020-2024, pero como varios de nosotros vamos a seguir, nuestro compromiso es seguir planteando estos temas que son importantes para él. Y esperamos que el presidente Bernardo Arévalo dé las instrucciones correspondientes para que se proceda a cancelar de una vez por todas un negocio que es a todas luces lesivo por el tema ambiental y por el tema económico para los intereses del Estado de Guatemala. Diputado, en el tema legal, ¿ustedes van a presentar alguna denuncia formalmente? Sí, la vamos a presentar. Dos cosas. Uno, la ley de hidrocarburos establece que si el negocio no genera réditos para el Estado de Guatemala, debe ser cancelada la licencia correspondiente. Eso lo dice la ley. Y ya demostramos que a partir del 2013 es una pérdida para el Estado de Guatemala. Es decir, a partir del 2013 dejó de ser un negocio. Nunca ha sido un negocio, porque quien se ha hartado de las ganancias ha sido la empresa, ¿verdad? Pero a partir del 2013 el Estado empezó a perder más que lo que recibía, ¿verdad? Ese es su tema. Y luego es que la ley de protección ambiental, y además hay que recordar que el Campo Shan está en un área protegida, que es la laguna del Tigre. Entonces no cuentan con estudios de impacto ambiental, y esto tampoco puede ser permitido. Ninguna extracción de recursos naturales puede desarrollarse sin los estudios de impacto ambiental correspondientes, lo cual ya hay dos
elementos legales que dan pauta para que se cancele esta operación lo más antes posible. Como el Estado prácticamente está pagando por destruir los recursos naturales, ¿hay alguna ruta práctica para detener instantáneamente esta explotación? Debe de suspender el Ministerio de Energía y Minas inmediatamente la operación. La debe de suspender por dos razones. Una, porque no tiene licencias ambientales, y la segunda, porque la operación económica es desfavorable para los intereses del Estado, ya que el pago de regalías es menor al pago que el Estado, o al dinero que el Estado le reconoce a la empresa como costos recuperables, porque la ley de hidrocarburos establece que todo el costo de la explotación petrolera lo asume el Estado, y ahí la empresa ha metido un montón de facturas. Lo más irónico es que mete las facturas, le paga los jets privados de los ejecutivos franceses que viajan de Ciudad de Guatemala al Petén, le pagamos las casas, los apartamentos a los franceses que explotan el petróleo guatemalteco. Y ahorita lo han visto muchos guatemaltecos en las redes. Es el mismo saqueo que han hecho en África. Esta empresa está siendo echada en África, en varios países africanos, porque es una empresa que explota, depredadora, y que no paga. Y hasta el presidente Macron lo sabe. Y hasta lo echaron al presidente Macron de África, cuando quiso ir a defender a las empresas estas francesas, incluida ahí Perenco, que tiene operaciones en África y en Guatemala. Es una empresa que depreda los recursos naturales no renovables. Estos no se renuevan, es igual que la mina, el petróleo es recurso no renovable. Las donaciones que la empresa supuestamente dio para la pandemia en el Petén, las facturas nos las metió como costos recuperables de la operación petrolera. ¿Eso qué tiene que ver con la operación petrolera? No tiene que ver nada. Y esos son parte de los abusos que han hecho estos señores franceses que se han robado el petróleo de Guatemala. Así de sencillo. Se han aprovechado de la ley, se han aprovechado de un contrato lesivo que no beneficia en nada al Estado, mucho menos al pueblo, y que no tiene licencias ambientales. Entonces debe de ser cancelado inmediatamente, porque no puede estar en un área protegida. La Laguna del Tigre es una área protegida. Nunca CONAP puede aprobarles una licencia. Nunca el Ministerio de Ambiente les va a aprobar una licencia. El que se las apruebe se va preso. Por eso nosotros queríamos copia. A ver, denos pues dónde está la licencia. Ellos solo meten trámite. Y las autoridades que reciben sobornos, ¿qué hacen? Dejan ahí el trámite para decir, mire, es que está en trámite la licencia. ¿Cómo va a pasar en trámite 15 años una licencia? 35 años una licencia. ¿Cuánto le pagarían a esos ministros de ambiente, a esos directores de CONAP, a esos directores de gestión ambiental por tener licencias en trámite? No, deme la licencia si tiene un contrato que ya va a vencer y nunca tuvo licencia. Entonces, ¿cuál es la jugadita? Meto el trámite, pero eso no es legal. Nunca han tenido licencia. Nunca. Y esperamos que las nuevas autoridades, ojalá la nueva ministra de Ambiente claramente le diga al pueblo que esta empresa nunca ha tenido licencia. Y ojalá que las nuevas autoridades de energía y minas también demuestren económicamente, como ya lo hicimos nosotros, ya lo calculamos, que tenemos pérdidas de 1.500 millones de quetzales. La empresa ganó 20.000 millones de quetzales en 15 años y el Estado perdió 1.500. Porque es más los costos recuperables que lo que nos pagan por regalías de hidrocarburos compartibles. Y está demostrado matemáticamente y certificado con las solicitudes de información que hemos hecho, que costó varios meses porque nos daban la información revuelta, a medias, desordenada, para que no hiciéramos el cálculo económico correcto. Por eso esta investigación llevó meses, pero hemos demostrado matemáticamente, económicamente, que el Estado de Guatemala ha tenido una pérdida en estos 15 años, 13 años, de 1.500 millones de quetzales aproximadamente, y que la empresa se llevó 20.000 millones de quetzales. Y eso no es negocio. Y esto no es un negocio, porque son recursos naturales no renovables, no se puede ver como un negocio. Porque tampoco, ¿cuáles son los beneficios? ¿Dónde están? Miren el Petén cómo está.
¿Qué pasó con Fonpetróleo? ¿Acaso hay carreteras y se ve el progreso en el Petén? No. Entonces esto ha sido un saqueo, una depredación total de empresas que ya fueron expulsadas en África. Deben ser expulsadas de Guatemala. Buenos días. Aquí estamos ante un caso de impunidad ambiental. ¿Cómo es posible que una empresa opere por 13 años sin un estudio de impacto ambiental cuando la misma ley medioambiental establece plazos de 30 días para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, y sobre todo que también la misma ley marca que deben de ser suspendidos hasta que no tengan la aprobación de estos estudios de impacto ambiental, sobre todo por el tipo de explotación que está en la categoría A, y que estos tienen sobre todo compromisos ambientales que cumplir, y hasta el día de hoy que Perenco haya estado funcionando por 13 años, además de ilegal, todos aquellos funcionarios que fueron cómplices seguramente por actos de corrupción también deberán dar cuentas de esos delitos que se cometieron, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad por haber permitido que esta empresa funcionara por 13 años sin las autorizaciones, sin los estudios de impacto ambiental aprobados, sin las licencias que debería aprobar el Ministerio de Energía y Minas, y sobre todo por haber violentado el área protegida del Petén, que sobre todo el Pozo Shan está en una zona núcleo. Esa zona núcleo es intocable, no se puede tener ninguna actividad ni humana, mucho menos de explotación de un megaproyecto en esa zona. Ahí CONAP debió haber también en su momento haber emitido las alertas necesarias, porque sí se está violentando la misma ley de áreas protegidas que establece que este tipo de proyectos no pueden funcionar en áreas protegidas y sobre todo cuando están en zona núcleo. Esta empresa debería haber salido desde hace años, más allá también de que es un mal negocio, todo el tema de conflictividad social que impera en el Petén, producto del funcionamiento de esta empresa. Entonces todos los datos son negativos para el país. Ojalá el presidente Bernardo Arévalo finalmente tome cartas en el asunto y que suspenda ya este proyecto y que empiecen ya con todo el procedimiento del cierre de la explotación, que también es lo que marca la ley. Ojalá esta ministra de Energía y Minas que asuma también le entre al protocolo de cierres mineros y también de este tipo de proyectos, porque hasta el momento otra muestra de cómo ha funcionado esto es de que no existe hasta el momento un tema de protocolo de cierre para megaproyectos, y eso finalmente también ha permitido que este tipo de empresas funcionen con tal impunidad en el país. Es un llamado al presidente y un llamado al Congreso de la República. Seguir teniendo estos malos negocios para el país no es sano. Podemos ir a ver todos los índices de desnutrición y de abandono en el que está el Petén hoy por hoy, y se puede evidenciar que este proyecto no ha tenido un impacto real en el desarrollo de las comunidades en el Petén. Quisiera saber quién es el diputado que se reunió con Perenco. Lo vamos a develar en su momento. Es bancada nueva, fue funcionario en un ministerio que ve finanzas del país. ¿Hay intenciones en el Congreso todavía de prolongar el contrato de... Yo creo que de nuevo, que es lo más alarmante. Sí, ven ustedes esa amenaza. Por eso hemos acelerado la presentación de la investigación, pues queremos advertir ya que es uno de los temas que quieren impulsar algunos diputados en el Congreso. Si se deja terminar el contrato, que es en 2025... El contrato ya está en proceso de liquidación, ya entró en la etapa de cierre. Ya deberían de estar ya cerrando, porque no se renovó y no lo están haciendo, están queriéndole dar tiempo, ya violando la ley, porque la ley establece un periodo para el cierre que ya inició. Ya inició, es decir, ellos ya no podrían estar operando ni explotando, sino comenzando a cerrar y a liquidar toda la maquinaria y equipo a favor del Estado, porque es propiedad del Estado. El Estado es el que paga todos los costos de la operación petrolera, según la ley de hidrocarburos, que es desfavorable. Nosotros les pagamos por explotar. Es que eso es lo más irónico. El Estado paga a la empresa por explotar, le paga los costos. Entonces la empresa nos mete las facturas de lo que gastó por explotar el petróleo. Y los costos son más
del pago de regalías hidrocarburos compartibles. Entonces tenemos una pérdida de 1.500 millones de quetzales ahorita, mientras que la empresa tuvo una ganancia de 20.000 millones de quetzales. Entonces económicamente, no. Pero encima de eso, no tienen licencias y nunca las han tenido. Lo que muestran es, meten trámite, esperan que el trámite se lo rechacen, vuelvan a meter otro, entonces siempre sale que la licencia está en trámite, pero nunca han tenido licencia ni en los últimos 13 años del último contrato, que es de 2010 para acá. Pero lo más grave, no hay registros desde 1985 de que hayan tenido alguna vez licencia ambiental. O sea que en 40 años nunca han tenido licencia ambiental. Bueno, yo solo quiero recordarles que nosotros, la bancada Voz, somos la bancada de confianza del pueblo de Guatemala. Es importante seguir fiscalizando porque la corrupción es inmensa en todas las instituciones del Estado. Hoy les estamos dando una muestra que la fiscalización es importante. Las denuncias ciudadanas, por favor, háganoslas llegar, porque nosotros, esta es la bancada que lo va a representar usted en el Congreso con fuerza, con ánimo, con responsabilidad, denunciando. Y al presidente y al nuevo gobierno que cuente con nosotros para demostrarle los casos de corrupción. Y le vamos a pedir acciones concretas a él y a su gabinete. El compromiso de la lucha contra la corrupción, nosotros en esta bancada la tomamos a pecho. Vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir demostrándole en dónde nosotros hemos encontrado corrupción para que se tomen cartas en el asunto lo antes posible. El pueblo de Guatemala cuenta con la bancada Voz que le ha dado a usted las muestras que hemos salido a la calle, que hemos investigado, que hemos puesto el pecho por los ciudadanos que queremos una Guatemala diferente. Pueblo de Guatemala, ustedes cuentan con la bancada Voz, que es su bancada de confianza. Muchas gracias. ¿Alguna más? Hoy cerramos. Muchas gracias. Vamos a enviarles digitalmente la investigación porque tuvimos que tener un cerramiento aquí, entonces se las enviamos a todos digitalmente en unos minutos. Gracias.